Siempre creí que ver a un hijo formar su propia familia era una de las mayores recompensas de la vida. Me enorgullecía pensar que todo lo que hice, cada renuncia, cada noche en vela, valdría la pena en su sonrisa, en la gratitud por todo lo que viví a su lado. Pero, en mi caso, lo que recibí fue una frase fría, cargada de desprecio: nunca tendrás nada. Dicha por la mujer que mi hijo eligió para compartir su vida. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie jamás lo habría imaginado. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete, porque no querrás perderte cada detalle de este giro inesperado. Mi nombre es Estela Jiménez de la Vega, tengo 75 años, y durante toda mi vida fui esa mujer que creía que la familia lo era todo. Después de perder a mi esposo, dediqué cada segundo, cada centavo y cada cuidado a mi único hijo, Luis. Pero aquel día, cuando escuché esas palabras, algo dentro de mí cambió para siempre. Desde la terraza de la casa de mi hijo, mientras el sol se escondía detrás de los tejados vecinos, me quedé mirando las flores que yo misma había plantado meses atrás. Algunas estaban secas, otras marchitas, y de pronto me sentí igual que ellas, olvidada. Siempre pensé que mi lugar en esa casa estaba asegurado, no por el dinero que aporté ni por los cuidados que di, sino porque era su madre. Sin embargo, había algo en el ambiente, un aire pesado, que me hacía sentir como una invitada no deseada. Los ladridos de un perro lejano rompían el silencio, mientras yo me preguntaba en qué momento había dejado de ser bienvenida. Esa noche, mientras cenábamos, sentí que cada mirada de Patricia me atravesaba como una aguja. No necesitaba decir nada, sus gestos lo decían todo: el leve levantamiento de cejas, la forma en que empujaba los cubiertos cuando yo me equivocaba sirviendo el arroz. Era como si cada detalle mío la molestara. Recordé entonces el comedor de mármol que soñé tener de joven, aquel que jamás llegó porque elegí sacrificarme por la educación de Luis. Y ahí estaba yo, recibiendo migajas de respeto en una casa que existía gracias al dinero que entregué sin dudar. Después de cenar, me refugié en mi cuarto. Una habitación pequeña, con paredes color crema y una ventana que daba al patio trasero. Desde ahí escuchaba a Patricia hablar con Luis en la cocina. Sus voces eran un murmullo, pero mi corazón entendía cada palabra aunque no las oyera con claridad. Me acerqué a la puerta entreabierta y fue entonces cuando escuché esa frase que jamás olvidaré: nunca tendrá nada. Vive de nosotros. Sentí que mi cuerpo se helaba por dentro. No pude reaccionar, solo me quedé ahí, con el alma hecha trizas. No lloré en ese momento. No quise darle a Patricia la satisfacción de imaginarme débil. Me fui a la cama y me quedé mirando el techo, repasando cada sacrificio que hice por mi familia. Pensé en Mario, mi difunto esposo, en cómo luchamos por cada peso, por cada pequeño lujo que apenas pudimos saborear. Y me pregunté, ¿valió la pena tanto esfuerzo para terminar escuchando esto? El zumbido de un ventilador viejo fue mi única compañía mientras la noche avanzaba. Por la mañana, el olor a café recién hecho me trajo un poco de calma. Bajé las escaleras con una sonrisa forzada, dispuesta a ignorar cualquier comentario. Sin embargo, Patricia estaba ahí, revisando la despensa con cara de pocos amigos. No me dirigió la palabra, pero su forma de golpear los frascos al colocarlos en la mesa hablaba más que cualquier frase. Sentí una punzada en el pecho. Ni siquiera era el hecho de que no me hablara, era la sensación de que yo sobraba, de que mi presencia incomodaba en una casa que yo misma ayudé a levantar. Mientras servía las tazas, me pregunté si valía la pena seguir ahí, esperando que alguien reconociera lo que había dado. Mis manos temblaban al sostener la jarra del café. La cocina estaba llena de ruidos pequeños. El golpeteo de la cuchara en el plato, el zumbido del refrigerador, el roce de los pasos de Patricia. Todos esos sonidos se mezclaban con mis pensamientos, y era como si el ambiente entero me estuviera gritando que no pertenecía más a ese lugar. Luis llegó en ese momento, medio dormido y con el celular en la mano. Apenas me dio los buenos días, como si estuviera en piloto automático. Me dolió su indiferencia, más que las palabras de Patricia. Recordé cuando era niño, cuando corría a abrazarme al llegar del trabajo. Ahora parecía no verme. Quise preguntarle si todo estaba bien, pero la voz se me quedó atorada. Me limité a dejar el café sobre la mesa, en silencio. El resto del día pasó igual, con Patricia dando órdenes disfrazadas de sugerencias y yo tratando de no estorbar.
Lavé los platos, barrí el patio, y en cada tarea me repetía que no merecía ser tratada así. Pero el corazón es terco. Una parte de mí seguía queriendo creer que, en el fondo, Luis me defendía aunque no lo dijera en voz alta. Aún así, la realidad me golpeaba. Su silencio era tan cruel como las palabras de Patricia. Por la tarde, mientras cuidaba a los nietos, me descubrí imaginando otro lugar. Un hogar mío, donde el respeto fuera tan natural como el aire. Me vi sentada en una terraza de madera clara, con un mantel elegante y una taza de porcelana blanca entre las manos. Soñé con un jardín lleno de bugambilias, un rincón de paz que no tuviera gritos ni humillaciones. Ese pensamiento me sostuvo durante toda la tarde. Cuando Patricia regresó del supermercado, lo primero que hizo fue revisar lo que había en la alacena, como si yo fuera una ladrona de su comida. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo y luego soltó un suspiro largo, de esos que pesan más que un insulto. No dije nada. Me quedé quieta, sintiendo como mi orgullo se hacía pedazos. Si hubiera podido salir corriendo de ahí, lo habría hecho. Pero no tenía a dónde ir. Esa noche me costó trabajo cenar. Cada bocado sabía a tierra. Patricia hablaba de gastos, de cuentas, de todo lo que ella pagaba, como si yo no hubiera dado nada en toda mi vida. Quise recordarle que la mitad de esa casa existía gracias a mí, pero me mordí la lengua. A veces el silencio es la única manera de conservar un poco de dignidad, aunque duela. Al subir a mi cuarto, me recosté con el corazón acelerado. Cerré los ojos y me vi en el pasado, cuando Mario y yo apenas teníamos para comer, pero éramos felices. Pensé en lo diferente que era todo cuando teníamos sueños compartidos. Ahora yo solo tenía recuerdos, y un hijo que parecía no ver la mujer que me había convertido. Las lágrimas se me escaparon, silenciosas, mojando la almohada. Me quedé despierta hasta tarde, escuchando los ruidos de la casa, el crujir de las maderas, las risas de Patricia viendo la televisión, el sonido metálico de los cubiertos en la cocina. Todo me recordaba que no era bienvenida. Pero dentro de mí, algo comenzó a encenderse. Un fuego pequeño, como una chispa de orgullo que me decía, esto no es el final. Ese fuego me mantuvo viva durante la noche. No era ira, ni venganza, era algo más profundo. Era mi dignidad reclamando su lugar. Porque aunque Patricia creyera que yo no tenía nada, en el fondo sabía que estaba equivocada. Yo no era una carga, ni una sombra. Yo era Estela Jiménez de la Vega. Al amanecer, escuché los pasos de Luis bajando por las escaleras. Su forma de caminar me recordó a cuando era niño, siempre con prisa, como si la vida lo persiguiera. Yo estaba en la cocina, con las manos ocupadas preparando el desayuno. El aroma del pan tostado y del café recién hecho llenaba la casa, pero ni ese olor tan familiar pudo suavizar la tensión que sentía en mi pecho. Levanté la mirada, con la esperanza de ver un destello de cariño en sus ojos, pero me encontré con un saludo mecánico, apenas un murmullo. Luis se sentó frente a la mesa sin mirarme. Estaba absorto en su teléfono, deslizando el dedo por la pantalla como si yo no existiera. Me dolió ese silencio más que cualquier palabra cruel. Quise preguntarle cómo estaba, si necesitaba algo, si aún me veía como su madre y no solo como alguien que vive de ellos. Pero me tragué las ganas. Tenía miedo de escuchar una respuesta fría. A veces el silencio puede herir más que un grito. Recordé cuando era pequeño y corría hacia mí después de la escuela, con los bolsillos llenos de canicas y las rodillas raspadas. Siempre me decía, mamá, cuando sea grande, voy a cuidarte como una reina. Esa promesa me acompañó por años. Me dio fuerza para trabajar horas extras y ahorrar cada peso. Y ahora, verlo tan distante, tan sumiso ante Patricia, era como ver derrumbarse una casa que construí con mis propias manos. Mientras servía el café, Patricia entró en la cocina con esa mirada que parece evaluarlo todo. Hizo un comentario sobre el pan, diciendo que estaba muy dorado para su gusto. No me atreví a responder. Luis, como siempre, se quedó callado. Ni una palabra en mi defensa. Me di cuenta de que ya no era mi hijo el que estaba frente a mí, sino un hombre atrapado en una vida que lo había alejado de mí. Ese descubrimiento me apretó el corazón. Después del desayuno, Luis salió rumbo al trabajo. Yo me quedé limpiando la mesa, escuchando el eco de sus pasos en el pasillo. Había una frialdad en su forma de irse, una distancia que me resultaba ajena. Quise detenerlo, abrazarlo, decirle que me dolía esta situación. Pero mis labios no se movieron.
Sentí un nudo en la garganta y un vacío enorme en el estómago, como si la casa me quedara demasiado grande, y al mismo tiempo, demasiado ajena. Me asomé a la ventana para verlo subir a su coche. Desde ahí, el contraste era brutal. El auto nuevo, comprado gracias a un préstamo que yo ayudé a pagar, brillaba en la cochera. Mientras, yo me sentía como una sombra, alguien que estaba en un rincón invisible. Las lágrimas querían asomarse, pero las contuve. No quería darles a Patricia ni a nadie la satisfacción de verme débil. Respiré hondo, con la esperanza de que el aire me diera un poco de valor. El resto de la mañana fue un desfile de silencios. Patricia caminaba por la casa con su celular en mano, dando instrucciones sobre las compras, criticando en voz alta todo lo que, según ella, yo hacía mal. Yo la escuchaba en silencio, con una sonrisa que apenas podía sostener. Me refugié en la idea de un hogar diferente, uno donde nadie me tratara como una intrusa. Me imaginé en una sala con cortinas de lino blanco y lámparas de cristal, donde cada rincón estuviera lleno de paz. A la hora de la comida, Luis regresó, cansado y con el ceño fruncido. Se sentó a la mesa sin decir una palabra. Patricia comenzó a hablar de las cuentas, de los gastos, del coche que necesitaba mantenimiento. Yo solo escuchaba, preguntándome si en algún momento él recordaría todo lo que hice por él. Cuando éramos solo él y yo, bastaba una mirada para que entendiera mis silencios. Ahora, ni siquiera parecía notar mis ojos llenos de preguntas. Mientras comíamos, Patricia lanzó una indirecta sobre las personas que viven sin aportar. No dijo mi nombre, pero no hacía falta. Luis bajó la mirada, y en ese instante supe que no iba a defenderme. Fue como una bofetada invisible. Sentí que todo lo que alguna vez compartimos como madre e hijo estaba quedando enterrado bajo esa mesa de madera barata. Me dolió tanto que apenas pude tragar el bocado que tenía en la boca. Al terminar, me levanté y comencé a recoger los platos. Luis se quedó ahí, en silencio, mirando su celular otra vez. Me pregunté en qué momento mi presencia dejó de importarle. ¿Acaso ya no me veía como su madre, sino como una carga más? El sonido del agua al caer sobre los platos sucios fue el único que llenó la habitación. Un sonido monótono que parecía marcar la distancia entre nosotros. Por la tarde, mientras cuidaba a los niños, Luis apenas cruzó un par de palabras conmigo. Hablaba más con Patricia, incluso en tono bajo, como si no quisieran que escuchara. Eso me dolió todavía más. No eran solo las palabras de Patricia lo que me lastimaban, era el silencio de mi propio hijo, la ausencia de su voz en mi defensa. Me sentí como una pieza vieja que ya no encajaba en el rompecabezas de su vida. Cuando cayó la noche, me senté en el borde de mi cama. Los ruidos de la casa bajaron de intensidad. Cerré los ojos y recordé el rostro de Mario. Si él estuviera aquí, nada de esto estaría pasando. Siempre me decía, Estela, nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Pero en ese momento, mientras escuchaba las risas de Patricia en la sala, me sentí más pequeña que nunca. Luis pasó frente a mi puerta antes de irse a dormir. Me dijo un buenas noches seco, sin mirarme. Sentí que algo en mí se rompía. No quise llorar, pero las lágrimas me ganaron cuando la puerta se cerró. Me recosté, sintiendo el peso de su silencio como una piedra sobre mi pecho. Y en ese momento, lo entendí, si él no iba a defenderme, yo tendría que defenderme a mí misma. Esa noche me costó dormir. Daba vueltas en la cama, con el eco de las palabras de Patricia resonando como una campana rota. Nunca tendrá nada. Vive de nosotros. Una frase tan corta y tan cruel que me desgarró por dentro. En medio de la oscuridad, comprendí que no podía seguir viviendo así, esperando respeto donde solo había indiferencia. Entonces, como una chispa, recordé algo que había guardado en silencio por años. Mis documentos. Esa era mi carta escondida, mi as bajo la manga, el único testimonio de que yo había construido mi vida con esfuerzo. Me levanté despacio, para no despertar a nadie, y busqué la pequeña llave que guardaba en el cajón más profundo del buró. Cada sonido en la casa parecía amplificado, el crujir de la madera, el murmullo del viento golpeando la ventana, incluso mi respiración. Abrí el closet, y al fondo, tapado por mantas viejas, estaba el baúl de madera que había pertenecido a Mario. Solo tocarlo me llenó de recuerdos, sus manos fuertes cargándolo, su voz diciendo que dentro de ese baúl algún día estaría nuestro futuro. Me arrodillé en el suelo y pasé mis dedos por la superficie gastada de la madera.
Estaba rayada y un poco polvorienta, pero en ese momento me pareció más valiosa que cualquier joya. Giré la llave y sentí el clic del candado abriéndose. Al levantar la tapa, un aroma a madera antigua y papeles viejos me envolvió, como si la historia entera de mi vida hubiera estado esperando en ese baúl para ser descubierta otra vez. Ahí estaban las carpetas con las escrituras de la parcela que Mario y yo habíamos vendido hace años, los bonos del banco, los contratos de unas inversiones pequeñas que, con los intereses, ahora debían valer una fortuna. Ver esos papeles me hizo recordar cada peso ahorrado, cada día que pasamos sin darnos lujos para poder asegurarle algo a Luis. Todo eso seguía ahí, intacto, como un recordatorio de que yo sí tenía algo, aunque Patricia creyera lo contrario. Entre los documentos había fotografías antiguas. Mi boda, el primer cumpleaños de Luis, una Navidad en la que la casa olía a canela y pino. Me quedé mirando esas fotos, con el corazón apretado. En una de ellas, Mario me abrazaba mientras brindábamos con copas de cristal, un momento sencillo, pero lleno de amor. No pude evitar llorar en silencio, no de tristeza, sino de una mezcla de nostalgia y orgullo. Todo lo que estábamos viendo reflejado en esos papeles era fruto de una vida de sacrificios. Guardé las fotos y me concentré en los papeles. Había una hoja en especial, un extracto del banco, con números que yo misma no podía creer. Lo miré varias veces, convencida de que estaba leyendo mal. No era un error. Ese dinero estaba ahí, esperándome. Sentí una fuerza nueva crecer en mi pecho, como si el simple hecho de tener esos documentos me devolviera la dignidad que Patricia había querido arrancarme. Me quedé un largo rato en el piso, con los papeles esparcidos a mi alrededor. El reloj marcaba la medianoche, y yo seguía repasando números, fechas, firmas. No podía evitar imaginarme una vida diferente, una vida en la que no tuviera que soportar humillaciones. Me vi en una casa con escaleras de mármol, un salón con lámparas de cristal y una terraza con vista a un jardín enorme lleno de rosas rojas. Ese sueño, que había guardado en lo más profundo de mi corazón, ahora parecía posible. Antes de volver a guardar todo, me quedé mirando la caja abierta, como si Mario estuviera ahí, sentado a mi lado. En mi mente escuché su voz. Estela, todo lo que tienes lo ganaste con tu esfuerzo. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos. Cerré los ojos y sonreí, porque su recuerdo me dio fuerzas. Apreté los documentos contra mi pecho, como si fueran un escudo que me protegía. Volví a guardar cada cosa en el baúl, con cuidado, como quien guarda un tesoro. Lo cerré y me senté en la cama con la llave en la mano. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Al contrario, me invadió una calma extraña, como si supiera que el futuro estaba a punto de cambiar, y esta vez sería yo quien marcaría las reglas. Apagué la luz, pero mi mente no dejó de trabajar. Mientras el resto de la casa dormía, yo pensaba en lo que podía hacer con ese dinero. Un pensamiento fugaz me atravesó. ¿Y si comprara mi propio lugar? No cualquier lugar, sino una casa donde pudiera respirar, donde el respeto no fuera una moneda de cambio. Esa idea me dio un calor nuevo en el corazón. Me dormí al amanecer, con una sonrisa pequeña, como un secreto que nadie más conocía. Al despertar, lo primero que vi fue la llave del baúl sobre la mesa de noche. La tomé entre mis dedos y sentí que algo había cambiado en mí. Ya no era la mujer que aceptaba humillaciones, era la mujer que, en silencio, tenía el poder de cambiar su destino. El resto del día lo pasé con la mente lejos. Mientras Patricia hablaba, yo pensaba en posibilidades, en planos de casas con ventanales enormes, en mesas de comedor hechas de mármol blanco, en jardines que olían a azahares. Me sentí viva, como si después de mucho tiempo hubiera vuelto a ver una luz al final de todo este túnel. Esa noche, antes de dormir, abracé la almohada y me juré a mí misma, un día verán lo que de verdad tengo. No como un acto de venganza, sino como un acto de justicia. Porque no merecía menos. Porque mi vida, mi historia y mis esfuerzos valían más de lo que cualquiera en esa casa estaba dispuesto a reconocer. Apagué la lámpara y me quedé viendo la oscuridad, escuchando los ruidos del pasillo. Me pregunté cuánto tiempo más aguantaría en esa casa. Y aunque no tenía la respuesta, sabía algo con certeza: el cambio estaba cerca. Y esta vez, nadie me detendría. La mañana comenzó con un silencio extraño. Me levanté temprano, como siempre, para preparar el café. Mientras el aroma amargo llenaba la cocina, recordé el día en que compré esa cafetera, con los últimos pesos de una quincena ahorrada.
Luis me dijo que era un lujo innecesario, pero para mí, ese café era una forma de sentirme viva. Hoy, sin embargo, ni el aroma más intenso lograba endulzar el sabor de la soledad que se había instalado en esta casa. Patricia bajó las escaleras con un gesto que parecía pesarle. Se paró frente a la mesa y comenzó a revisar todo con mirada crítica. «Otra vez el café tan cargado», murmuró con ese tono que no es una pregunta, sino un juicio disfrazado. Quise responderle que no había nada más amargo que sus palabras, pero preferí quedarme callada. Mis manos temblaban mientras sostenía la jarra caliente. Mientras servía las tazas, imaginé estar en otro lugar. Me vi en una terraza de madera pulida, con cojines de lino blanco y una vista a un lago tranquilo. Una taza de porcelana fina entre mis manos, el sol acariciando mi rostro. Sentí un nudo en la garganta porque esa imagen parecía tan lejana como imposible. ¿Cuándo había dejado de soñar? ¿Cuándo acepté vivir en un rincón de esta casa como si no tuviera derecho a nada? Patricia siguió hablando. «Deberías aprender a limpiar mejor, Estela. La mesa está llena de migajas». Cada palabra suya caía como un látigo. Ni una pizca de gratitud, ni una mención al hecho de que yo cuidaba a los niños, cocinaba y mantenía el orden. Era como si yo fuera invisible. Luis bajó en ese momento, con la corbata mal puesta y los ojos pegados al celular, incapaz de notar la tensión que se respiraba. Al sentarse, Luis apenas me dedicó un buenos días apagado. No defendió mi café, ni mis manos temblorosas, ni el esfuerzo que me costaba preparar cada desayuno. En su mundo, yo parecía un mueble más, uno que solo estaba ahí porque sí. Lo miré, esperando un gesto, una mirada que me confirmara que todavía me veía como su madre. Pero no hubo nada. Solo silencio. Me tragué las lágrimas mientras bebía mi taza. El sabor era fuerte, tan fuerte como la rabia que me quemaba el pecho. Patricia no dejó de soltar comentarios hirientes, como si cada sorbo de café le recordara que yo era una intrusa. No sé cómo terminé el desayuno, pero sí recuerdo cómo apreté los labios para no decir algo que después lamentara. Después de que Luis se fue, la casa quedó en un silencio incómodo. Patricia se puso a ordenar el refrigerador mientras yo lavaba las tazas. Sentí que el agua fría en mis manos me ayudaba a calmar el temblor de la impotencia. No me volteó a ver ni una vez, como si yo fuera un fantasma. Cada rincón de esa cocina me gritaba que no pertenecía allí. Cuando terminé, me senté sola en la mesa. El sol entraba por la ventana, iluminando las migajas que quedaban. Las recogí una a una, como si recogerlas fuera una forma de juntar mis pedazos. Me dolía el alma, no el cuerpo. Sentí que ese café, que tantas veces me reconfortó, hoy había sido una taza llena de desprecio. De pronto, mi mente volvió a imaginar un lugar distinto. Una cocina amplia, con encimeras de mármol blanco, lámparas colgantes brillando como gotas de cristal, y yo, sirviendo café sin miedo a ser criticada. Me pregunté por qué había renunciado a esa posibilidad. ¿Acaso me había convencido de que no merecía nada mejor? Patricia pasó por la sala con una sonrisa que no era para mí. Sus pasos resonaban en el piso como si cada uno dijera, «Este no es tu lugar». Yo bajé la mirada, pero por dentro algo se movía. Un fuego pequeño, una voz que me susurraba que algún día todo sería diferente. Esa voz me sostuvo durante toda la mañana. Cuando llegó la hora de almorzar, ya no tenía lágrimas. Me limité a poner los platos sobre la mesa y a escuchar, otra vez, los reproches de Patricia. Pero en mi mente, cada palabra suya se desvanecía. Porque yo, en silencio, ya estaba tomando una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero no me quedaría ahí para siempre. Esa tarde me quedé en el patio, con las manos llenas de tierra mientras cuidaba las macetas. Miré las flores, algunas muriendo por falta de agua. Pensé en mí misma, en cómo me había dejado secar poco a poco, esperando un cariño que nunca llegaría. Me prometí que no me marchitaría más. Cuando el sol se escondió, me senté con una última taza de café. Esta vez no pensé en Patricia ni en Luis. Pensé en mí, en lo que merezco. Y entendí que el respeto no se pide con palabras, se exige con acciones. La mía, aunque silenciosa, pronto llegaría. ¿Y tú? ¿Hasta dónde llegarías por recuperar tu dignidad cuando te hacen sentir que no vales nada? Esa noche, mientras escuchaba la televisión y los pasos de Patricia en la cocina, mi mente se fue con Mario.
Han pasado años desde que partió, pero su voz sigue viva. Estela, un día tendrás tu propia casa, con un jardín lleno de rosas. Pensar en esas palabras me devuelve el aire cuando siento que me ahogo aquí. Mario no era un hombre de lujos, pero soñaba en grande. Decía que un hogar debía sentirse como un abrazo, cálido y lleno de amor. Recuerdo cuando vimos juntos una mesa de mármol en una tienda, sin poder comprarla. Algún día tendrás una así, me dijo. Yo reí pensando que era imposible. Hoy, tras tantas humillaciones, esos recuerdos son mi refugio. A veces cierro los ojos y me imagino con él, caminando por un jardín iluminado al atardecer, con copas de vino sobre una mesa de cristal. Esos sueños me mantienen viva. Mientras doblaba la ropa, pensé en nuestra primera casa, pequeña, con paredes delgadas y muebles de segunda mano, pero llena de risas y respeto. Eso, el respeto, es lo que más me duele haber perdido. En noches frías, cuando él llegaba del trabajo, me abrazaba y decía, todo va a estar bien. ¿Qué me diría hoy, viendo cómo me tratan? Tal vez me diría que no me deje vencer. Y sé que tiene razón, su voz es mi fuerza. Después de la cena, mientras recogía los platos, una lágrima cayó en mi mano. No era por Patricia ni por Luis, sino por todo lo que dejé por ellos. ¿Mario estaría orgulloso de mí? Quiero pensar que sí. Subí al cuarto y saqué una foto de nuestra boda. ¿Te acuerdas, Mario?, murmuré. Prometiste que me cuidarías toda la vida, y aunque te fuiste, sé que sigues aquí. Los recuerdos se amontonaron, viajes improvisados, noches de radio, planes que nos daban ilusión. Y pensé, ¿cuándo fue la última vez que viví para mí misma? Me miré en el espejo, con el rostro cansado, pero con una chispa en los ojos. Aún puedo cumplir nuestros sueños, me dije. Los sueños no tienen fecha de caducidad. La voz de Patricia gritando me interrumpió. Guardé la foto y bajé con calma. No dejaría que su veneno borrara la calidez de Mario. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé mirando el techo, imaginando una casa grande, con lámparas de cristal y un comedor de mármol. No es solo lujo, es mi símbolo de dignidad. Me dormí pensando en Mario, y aunque el vacío era grande, sentí algo nuevo, una fuerza distinta. Sabía que, aunque él no esté, puedo seguir construyendo mis propios sueños. Al amanecer lo supe. Había llegado el momento de dar el primer paso. Mario siempre decía que los cambios empiezan en silencio, y este silencio ya no era resignación, era preparación. A la mañana siguiente me desperté con una idea fija en la mente. No podía quedarme esperando que la vida cambiara por sí sola. Esa sensación que había nacido en mí la noche anterior se volvió casi una urgencia. Me vestí con una blusa limpia, peiné mi cabello con cuidado y guardé en mi bolso la carpeta de documentos que encontré en el baúl. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí una mezcla de nervios y emoción, como si estuviera a punto de cruzar una línea que cambiaría mi historia. Tomé el autobús hacia el centro de la ciudad. Durante el trayecto, miraba por la ventana y me preguntaba qué diría Mario si supiera lo que estaba por hacer. Sentí que su voz me acompañaba. Hazlo, Estela. Nadie tiene derecho a quitarte lo que te ganaste. El tráfico, el ruido de los coches, la gente apresurada, todo parecía difuso, como si yo estuviera caminando en medio de un sueño. Pero no era un sueño. Era el inicio de algo real. Llegué al edificio de la notaría, un lugar elegante, con una fachada de vidrio brillante y pisos de mármol que reflejaban la luz del sol. Caminé despacio por el vestíbulo, sintiendo como el eco de mis pasos me llenaba de poder. No era la mujer que Patricia humillaba, no esa mañana. Era la mujer que había construido una vida con esfuerzo y que estaba lista para defender lo suyo. El abogado de confianza de Mario me recibió con una sonrisa amable. «Doña Estela, qué gusto verla», dijo mientras me abría la puerta de su oficina. El olor a madera fina y cuero nuevo llenaba el espacio, y me recordó lo mucho que siempre admiré a Mario por rodearse de gente honesta. Me senté frente a él, con las manos temblorosas pero con la frente en alto. Sabía que este era el momento de mostrar mis cartas. Saqué los documentos uno por uno, colocándolos sobre su escritorio impecable. Él los revisó en silencio, con el ceño ligeramente fruncido, y de pronto levantó la mirada. «Sabe, doña Estela», me dijo con voz firme, «usted tiene aquí una fortuna. No lo digo a la ligera. Con esto podría comprarse una casa. No, una mansión». Sentí que esa palabra resonaba en toda la oficina,
como si el aire se hubiera detenido. Mansión. Esa palabra me atravesó como una corriente eléctrica. No pensé en venganza, no todavía, pero sí en libertad. Me imaginé caminando por pasillos amplios, con alfombras suaves, lámparas colgantes, un comedor con una mesa de mármol y ventanales que dejaran entrar toda la luz del día. Me vi a mí misma sentada en una terraza con flores y sillones cómodos, sin tener que soportar el veneno de nadie. El abogado siguió hablando, explicándome en detalle las cuentas, los intereses acumulados y las opciones que tenía. Yo apenas escuchaba. Estaba perdida en esa imagen de futuro que parecía tan posible y tan real. Por primera vez en años, sentí que mi vida no estaba terminada, que aún podía dar un giro completo. Todo lo que me negaban en esa casa, todo el respeto que me quitaban, estaba ahí, esperándome, solo si me atrevía a tomarlo. Cuando me entregó una copia actualizada de mis cuentas, tuve que apoyarme en el respaldo de la silla. Era una cantidad que ni siquiera Luis imaginaba. Por dentro, sonreí. No por orgullo, sino por saber que, aunque ellos pensaran que yo era una mujer sin nada, la verdad era otra. Había sido lista, había sido paciente, y ahora todo eso daba fruto. Salí de la oficina con una carpeta más pesada que nunca, no por los papeles, sino por el peso de la decisión que empezaba a formarse en mi mente. Caminé por las calles del centro con el sol de la tarde acariciando mi rostro. Me sentí distinta. Como si la mujer que había soportado humillaciones hubiera quedado atrás, y en su lugar estuviera naciendo otra, una Estela más fuerte, más clara, más decidida. Al pasar frente a una tienda de decoración, no pude evitar detenerme. En el escaparate había un juego de copas de cristal finísimo, el tipo de copas que Mario siempre quiso para la casa. Me quedé mirando un buen rato, pensando en cómo sería brindar en una mesa mía, en una casa que fuera toda mía. Ese pensamiento me llenó de una calma que hacía tiempo no sentía. Regresé a casa con paso firme, escondiendo la carpeta entre mis brazos como si fuera un secreto sagrado. Patricia estaba en la sala, mirando su teléfono, y apenas me dirigió una mirada rápida. Yo, por dentro, tenía un mundo entero que ella desconocía. Y eso me hizo sonreír. Me fui a mi cuarto sin dar explicaciones, con el corazón latiendo a toda prisa. Me senté en la cama y volví a repasar cada papel. No era el dinero lo que me emocionaba, sino la libertad que representaba. Era la posibilidad de volver a soñar, de cumplir las promesas que Mario me hizo y que el tiempo había dejado en pausa. Mansión, susurré para mí misma, probando la palabra en mi boca, como si fuera un sabor nuevo. Esa noche, mientras la casa dormía, me quedé viendo el techo. No podía decirle nada a Luis, mucho menos a Patricia. Tenía que ser algo mío, algo que solo yo supiera hasta que estuviera lista. Cerré los ojos con una sonrisa, imaginando que Mario me tomaba de la mano y me decía, «Ya es hora, Estela. Es tu momento». Cuando me quedé dormida, soñé con un jardín lleno de rosas rojas, una entrada con una puerta de madera enorme y un vestíbulo de mármol brillante. Soñé que caminaba descalza por un piso frío, sintiendo que cada rincón me pertenecía. Al despertar, supe que ese sueño no era tan lejano como parecía. Desde aquella visita a la notaría, mi mente no dejó de trabajar. Cada palabra del abogado resonaba en mí. Podría comprarse una mansión. No era una idea, era una puerta abierta. Mientras Patricia hablaba de cuentas y Luis apenas me miraba, yo sonreía por dentro. Tenía un plan que nadie imaginaba. Esa noche, con todos dormidos, abrí mi cuaderno viejo y escribí ideas. Cada línea era una semilla de libertad, buscar una casa, negociar en silencio, irme con dignidad. Me veía firmando un contrato con mi propio nombre. Solo pensarlo me llenaba de fuerzas. Al día siguiente, mientras cuidaba a los niños, busqué casas en venta. Las fotos eran como sueños, cocinas de mármol, pisos de madera fina, salas con candelabros de cristal. No quería lujo por vanidad, sino como símbolo de una vida sin humillaciones. Durante el almuerzo, Patricia criticó los platos viejos. Yo callé, imaginando una mesa elegante con flores frescas y copas relucientes. No le debía explicaciones a nadie. Esa tarde llamé a 2 agentes inmobiliarios. Les pedí una casa grande, con terraza y jardín. Al colgar, sentí algo que no sentía desde hace años: esperanza. En los días siguientes, los comentarios de Patricia ya no me herían. Yo guardaba mis emociones como un tesoro,
esperando el momento adecuado. Hasta que la gente me llamó, había encontrado una propiedad con portón de hierro, mármol blanco y un jardín con fuente. Quiero verla, dije con firmeza. Esa noche tomé café sola, mirando el patio vacío. Pensé en lo irónico que era que creyeran que no tenía nada. Pero yo ya no necesitaba que me vieran, solo mi propia certeza. Guardé en una caja algunas cosas mías, fotos, una pulsera de Mario, mis recetas. No era una despedida, era una promesa de lo que me pertenece. Escribí una lista de lo que merezco: paz, respeto, una terraza donde tomar café en libertad. Por primera vez en años, mi reflejo en el espejo me devolvió una mirada distinta. Mis ojos brillaban con determinación. Mi victoria sería silenciosa. Al amanecer, me vestí con mi mejor blusa de seda. Sentí que estaba viva, como una mujer a punto de creer otra vez en sí misma. Al salir, Patricia preguntó: ¿A dónde vas? Sonreí y respondí: voy a ver algo importante. Caminé hacia el taxi con una certeza que me llenaba el alma. Mi vida, al fin, me pertenece. La mañana empezó como todas, con el sonido de los platos y el aroma del café invadiendo la cocina. Yo estaba organizando el desayuno mientras Patricia hablaba por teléfono, con ese tono altivo que usa cuando quiere sentirse importante. Me limité a seguir en silencio, sirviendo el pan y los huevos. Sabía que cualquier cosa que dijera sería motivo de crítica, así que preferí morderme la lengua. Pero no imaginaba que esa mañana escucharía la frase que marcaría mi punto de quiebre. Luis bajó apurado, con el nudo de la corbata mal hecho y el semblante cansado. Patricia lo miró con desaprobación y comenzó a hablarle de las cuentas, del coche que necesitaba una reparación urgente. ¿Y tu mamá?, dijo de repente, volteando a verme. Ella debería ayudar más, ¿no? Si quiere vivir aquí, que pague como una reina. Gratis no. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. No eran solo un reclamo, eran una humillación directa. Luis no dijo nada. Bajó la mirada y siguió comiendo en silencio, como si no hubiera escuchado. Me sentí invisible, como si no mereciera una defensa, como si la mujer que le dio la vida no significara nada frente a la comodidad de su esposa. Tomé aire y tragué saliva, sintiendo como mi dignidad ardía dentro de mí. No respondí, porque mi respuesta estaba en camino, aunque ellos no lo sabían. Mientras recogía los platos, Patricia siguió con sus comentarios venenosos. Hablaba como si yo no estuviera presente, como si fuera una sombra que solo estorbaba. Siempre anda metiéndose en todo, ni trabaja, ni aporta nada, decía. Cada palabra me hacía recordar las noches en vela cuidando a Luis de niño, las veces que me privé de todo para darle lo mejor. Me pregunté en qué momento un hijo deja de recordar los sacrificios de su madre. Guardé silencio, pero dentro de mí algo se fortalecía. No era rabia, era una certeza. No volvería a permitir que me trataran así. Esa misma tarde tenía una cita con el agente inmobiliario para visitar la mansión de la que me habló. Solo pensar en eso me dio fuerzas para soportar esa tormenta. Sabía que mi tiempo en esa casa estaba contado, y lo mejor de todo es que ellos no lo sospechaban. Subí a mi cuarto para arreglarme, y mientras me peinaba, me miré al espejo. Vi a una mujer cansada, sí, pero también vi a alguien que estaba a punto de recuperar su voz. Me puse una blusa color crema y mi collar favorito, el que Mario me regaló en nuestro 10º aniversario. Era mi amuleto, un recordatorio de que todavía merezco algo mejor que migajas de respeto. Antes de salir, Patricia me detuvo en la sala con un comentario sarcástico: «Vas a ver si encuentras trabajo, Estela». Sonreí con calma y respondí: «Voy a ver algo importante». Y me fui sin dar más explicaciones. Por dentro, sentí una chispa de orgullo. Por primera vez en años, no le debía ninguna respuesta. El taxi me llevó por avenidas amplias hasta llegar a la entrada de un condominio privado. Solo ver el portón me aceleró el corazón. Era imponente, con guardias uniformados y jardines perfectamente podados. Al bajar, respiré hondo. No era solo una visita, era como abrir una ventana hacia la vida que siempre quise y que aún podía tener. El agente inmobiliario me recibió con una sonrisa cálida. «Señora Estela, creo que esta casa le va a gustar», me dijo mientras abría el portón de una residencia de 2 pisos con una fachada de piedra clara y ventanales enormes. El piso de la entrada brillaba como espejo y, al cruzar la puerta, un aroma a madera fina y flores frescas me envolvió. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas.
Recorrimos cada rincón de la casa, la sala con sofás de lino, el comedor con una mesa de mármol blanco y un candelabro que parecía una cascada de cristal. La cocina tenía encimeras impecables y electrodomésticos que relucían. Subí las escaleras y vi un balcón con vista a un jardín de rosas y una pequeña fuente en medio. Era más que una casa, era una promesa. Mientras caminaba por la terraza, me imaginé tomando mi café ahí, sin que nadie me juzgara. Me vi recibiendo a mis amigas, cuidando mis plantas, viviendo en paz. Sentí que esa casa me hablaba, que me estaba diciendo: este es tu lugar, Estela. Aquí nadie podrá tratarte como un estorbo. Y supe en ese instante que haría lo que fuera necesario para que fuera mía. Cuando salí de la casa, el agente me entregó una tarjeta con una sonrisa. Podemos reservarla en cualquier momento. Está lista para usted, me dijo. Guardé esa tarjeta en mi bolso como si fuera un tesoro. Mientras regresaba en el taxi, sentí una emoción que hacía tiempo no sentía: poder. Sabía que este era el primer paso hacia mi libertad. Llegué a casa al anochecer. Patricia me esperaba en la sala, lista para preguntar dónde había estado. Salí a ver algo importante, repetí con la misma calma de antes. Ella rodó los ojos, pero no insistió. Yo sonreí por dentro. Si supiera lo que estaba a punto de descubrir, se quedaría sin palabras. Me fui a mi cuarto y me senté en la cama, acariciando la tarjeta del agente. Ese lugar era real, no era un sueño. Cerré los ojos y me imaginé ahí, con un vestido de lino, descalza sobre el piso de mármol, sintiendo que cada rincón me pertenece. Y entonces lo decidí, no esperaría más. ¿Y tú? ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que no tienes derecho a nada, aunque tú lo hayas dado todo? Al día siguiente, desperté con una energía que no sentía desde hacía años. No fue el aroma del café ni el canto de los pájaros lo que me levantó, sino el recuerdo de aquella mansión que había visto en fotos. Me vestí con cuidado, elegí una falda azul marino y una blusa blanca, sencilla pero elegante. Quería estar a la altura de ese lugar que, aunque todavía no era mío, ya lo sentía como una promesa. Mientras me peinaba frente al espejo, me di cuenta de que estaba sonriendo sin darme cuenta. Patricia me vio salir de la casa, pero no preguntó nada. Tal vez pensó que iba a hacer compras, o quizá no le importaba en absoluto. Lo cierto es que no tenía por qué darle explicaciones. Caminé hasta la esquina y tomé el taxi que había reservado la noche anterior. El conductor me llevó por avenidas amplias hasta que, poco a poco, el paisaje empezó a cambiar. Los árboles eran más frondosos, las calles más limpias, las fachadas más cuidadas. Cuando llegamos al portón del condominio, sentí que el corazón me latía en los oídos. Era un lugar que parecía sacado de una película: guardias uniformados, cámaras de seguridad y un acceso con una reja de hierro forjado que brillaba bajo el sol. El agente inmobiliario ya me esperaba en la entrada. Doña Estela me saludó con una sonrisa cálida, lista para ver su futuro hogar. No pude evitar reírme nerviosa. ¿Mi futuro hogar? ¿Acaso él podía leer mi mente? Entramos en el condominio y sentí que estaba entrando en otro mundo. Las calles estaban bordeadas por bugambilias en plena floración, y había una fuente en el centro de una glorieta que sonaba como un murmullo tranquilo. Todo era tan distinto de lo que vivía en la casa de Luis. Ahí no había gritos, ni miradas de desprecio, solo paz. Me dije a mí misma: esto es lo que merezco, Estela. Esto es lo que has esperado toda tu vida. La mansión estaba al final de una calle privada, con una fachada de piedra clara y ventanas enormes. Desde afuera se veía imponente, pero cuando la puerta principal se abrió, sentí que el aire se me iba de los pulmones. El vestíbulo era amplio, con un piso de mármol blanco que reflejaba la luz natural. Un candelabro de cristal colgaba del techo, y las paredes estaban decoradas con cuadros en tonos suaves. El agente me guió por cada rincón, explicando detalles que apenas escuchaba. Yo estaba absorta en cada espacio: la sala con sofás de lino y cojines en tonos tierra, el comedor con una mesa larga de mármol y sillas de respaldo alto, la cocina con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable que brillaban como espejos. Cada rincón me hablaba, como si dijera: aquí podrías empezar de nuevo. Subimos las escaleras y el sonido de mis pasos sobre el mármol fue como música para mí. Llegamos a una habitación principal con un balcón que daba a un jardín enorme lleno de rosales rojos y blancos. El viento movía las cortinas y el aroma de las flores entraba con suavidad.
Me acerqué a la barandilla y cerré los ojos por un momento. Me imaginé ahí, tomando mi café al amanecer, sin voces hirientes, sin sentirme una carga. Después recorrimos otras habitaciones, todas con ventanas amplias y luz natural. Una de ellas tenía una pequeña biblioteca con estanterías de madera clara. Aquí podría leer en paz, pensé, recordando los libros que tenía guardados desde hace años, esperando un lugar donde volver a abrirlos. Cada detalle me hacía sentir que ese lugar estaba hecho para mí. Llegamos al patio trasero. Había una terraza con piso de madera y un conjunto de sillas de ratán bajo una pérgola blanca. En el centro del jardín, una fuente de piedra dejaba caer el agua en un murmullo relajante. Me senté en una de las sillas por un instante y sentí algo que no sentía desde que Mario estaba vivo: paz. Era como si su voz me dijera: este es el hogar que siempre soñamos. El agente me habló de los precios, de los planes de pago, de las escrituras. Yo lo escuchaba, pero mi mente estaba en otro lugar. En ese momento supe que tenía que hacer todo lo posible por quedarme con esa casa. No era un capricho, era una necesidad. Quería volver a sentirme dueña de mi vida, y esa mansión era el símbolo de todo lo que me habían hecho creer que no merecía. Cuando salimos de la casa, sentí un vacío en el pecho. No quería irme. El agente, al notar mi mirada, me dijo: podemos reservarla, doña Estela. Con solo un pago inicial, esta casa puede ser suya. Esas palabras fueron como una chispa. Le pedí que me diera los papeles para revisarlos. Los guardé en mi bolso con cuidado, como si estuviera cargando un tesoro. De regreso en el taxi, miraba por la ventana y pensaba en el contraste entre ese lugar y la casa donde vivía ahora. Allí me sentía invisible. Aquí, me sentía viva. No sabía exactamente cuándo daría el paso, pero una certeza me acompañaba: ese lugar iba a ser mío. No porque alguien me lo regalara, sino porque yo lo había ganado con cada sacrificio de mi vida. Al llegar a casa, Patricia me preguntó en tono sarcástico: ¿y ahora dónde fuiste? Yo solo respondí: a un lugar donde me sentí en paz. Y subí a mi cuarto sin darle más explicaciones. Me senté en la cama y abrí los papeles que la gente me había dado. Con los ojos brillando de emoción, supe que había dado el primer paso hacia mi libertad. Esa noche apenas dormí. Las imágenes de la mansión se repetían una y otra vez: el mármol del vestíbulo, el agua de la fuente, las cortinas moviéndose con el viento. Era como si esa casa me llamara. Me levanté temprano, revisé los papeles de la gente y sentí una energía nueva, como si estuviera empezando otra vida. Mientras tomaba mi café, Patricia habló de las reparaciones del coche, insinuando que yo no ayudaba lo suficiente. Luis permaneció en silencio, como siempre. Yo tampoco respondí. Pensaba en el comedor de mármol que pronto sería mío y me sonreí por dentro. Después del desayuno, llamé al agente inmobiliario. Quiero reservar la casa, le dije con seguridad. Me dio cita para firmar. Colgué con una mezcla de miedo y emoción, pero sobre todo con una sensación de libertad que no había sentido en años. Fui al baúl de mis documentos y seleccioné el dinero de mi inversión, tocando cada billete con cuidado. Mario estaría orgulloso de mí. Este es tu momento, Estela, escuché en mi memoria. En el banco retiré los fondos. El gerente, sorprendido, me preguntó si era para algo importante. Sí, algo que esperé toda mi vida, respondí. El sobre con el dinero en mis manos pesaba más que cualquier carga que hubiera llevado antes. En la oficina del agente, el ambiente olía a café y madera fina. Aquí está, doña Estela, el contrato de su libertad, me dijo mientras colocaba los papeles frente a mí. Firmé hoja por hoja, con el corazón latiendo fuerte. En una semana tendrá las llaves, anunció al final. Mi vida ya no sería la misma. De regreso, sentí que mis pasos eran más ligeros. Patricia y Luis podían seguir creyendo que yo no tenía nada, pero la verdad era otra: lo tenía todo, porque tenía mi fuerza y mi dignidad de vuelta. Guardé el contrato en mi bolso y subí a mi cuarto sin mirarlos. Por la noche, mientras Patricia se quejaba de dinero en la cena, yo pensaba en los ventanales de mi nuevo hogar y en el jardín lleno de rosas que plantaría. Antes de dormir, me senté junto a la ventana. Lo logré, Mario, susurré. No dejé que me hicieran sentir menos. Cerré los ojos e imaginé caminar por mi nueva casa, como si él estuviera a mi lado. El resto de la semana fue pura expectativa.
Cada llamada de la gente era como respirar aire fresco. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Sabía que lo más difícil sería dejar esta casa sin mirar atrás, pero mi corazón estaba preparado. Una tarde, Patricia insinuó que vendiera mis joyas para ayudar. Me contuve de reírme. Si ella supiera. Solo guardé silencio, sintiendo la certeza de que mi tiempo en esa casa se agotaba. Esa noche dormí con el contrato bajo mi almohada, como un amuleto. En una semana tendría las llaves y todo lo que creyeron que nunca podría lograr sería mío. La semana en que esperaba las llaves de mi nueva casa fue la más larga de mi vida. Cada día, Patricia parecía encontrar una nueva forma de recordarme que yo no valía nada. Sus comentarios eran cada vez más duros, como si quisiera aplastar mi espíritu. Pero dentro de mí había algo diferente, algo que ella no podía ver, la seguridad de que ya no dependería más de su veneno. Una noche, mientras preparaba la mesa para la cena, Patricia me miró con esa sonrisa torcida que siempre anticipa algo hiriente. ¿Sabes, Estela? A veces pienso que deberías vender tus joyitas viejas, así podrías aportar algo útil a esta casa. Sentí un calor subir a mi cara. Luis, sentado en la sala, no dijo nada. Su silencio fue peor que el comentario. Respiré hondo para no responder. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no valía la pena gastar energía en una batalla perdida. Mientras colocaba los platos, imaginé mi futuro comedor de mármol blanco, con una vajilla fina, donde cada comida sería un momento de paz y no una guerra silenciosa. Solo esa imagen me mantuvo de pie. La cena fue incómoda, como casi siempre. Patricia hablaba de gastos, de lo cara que estaba la vida, de todo lo que ella hacía por mantener el orden. Yo comía en silencio, sintiendo que cada bocado sabía a ceniza. Miraba a Luis de vez en cuando, esperando un gesto de apoyo, una mirada, cualquier cosa. Pero él seguía con la vista en su plato, como si no existiera. En medio de la cena, Patricia dijo algo que me rompió por dentro. A veces me pregunto por qué seguimos teniendo aquí a gente que no suma nada. Era evidente que hablaba de mí. Nadie en la mesa dijo una palabra. El ruido del tenedor chocando contra el plato fue el único sonido. Sentí un nudo en la garganta, pero no iba a llorar delante de ellos. En ese momento, lo vi todo con una claridad brutal. No tenía sentido seguir esperando respeto donde solo había desprecio. Me enderecé en la silla, con la calma que solo da la certeza, y les dije, no se preocupen, pronto me mudaré a mi propia casa. La frase salió de mi boca como una sentencia. Patricia soltó una risa sarcástica. ¿Tu propia casa? ¿Con qué dinero, Estela? ¿O piensas vivir de ilusiones? Luis levantó la mirada, sorprendido por mis palabras, pero no dijo nada. Yo sonreí. Una sonrisa tranquila, cargada de una verdad que ellos aún no conocían. No te preocupes, le respondí. Pronto lo sabrás. Después de esa cena, me encerré en mi cuarto. Sentí que el corazón me latía fuerte, pero no de tristeza, sino de fuerza. Me senté en la cama y saqué el contrato de mi bolso. Lo leí una vez más, acariciando el papel como si fuera un talismán. Esa era mi respuesta silenciosa a todas las humillaciones. Un nuevo comienzo. Mientras escuchaba el ruido de la televisión en la sala, pensé en cómo sería mi primera noche en mi nueva casa. Me vi cenando en una mesa iluminada por lámparas de cristal, con el aroma de flores frescas en el aire. Pensé en Mario, en lo mucho que habría sonreído al verme dar este paso. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y emoción. Patricia, quizá por curiosidad, comenzó a preguntarme en tono burlón a dónde salía. Yo solo respondía, tengo asuntos que atender. Luis, en cambio, parecía intrigado, pero su orgullo le impedía preguntarme más. Todo eso me daba fuerzas para guardar mi secreto hasta el final. Un viernes por la tarde, Patricia me vio revisando unos papeles. ¿Y eso qué es? ¿Vas a pedir algún préstamo?, preguntó con sorna. La miré a los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. No, Patricia. Es algo mío.
Algo que tú ni imaginas. Y guardé los documentos sin dar más explicaciones. Su cara fue un poema. Esa noche casi no dormí. Sabía que en apenas unos días tendría las llaves en mis manos. Me sentía como una niña esperando su cumpleaños, contando las horas para abrir el regalo. Pero este regalo no me lo daba nadie. Era fruto de mi esfuerzo, de mi paciencia, de todo lo que había aguantado en silencio. Al amanecer del sábado, decidí que no permitiría una humillación más. Me levanté temprano, hice mi propio desayuno y me senté en el patio con mi taza de café, mirando el cielo. Cada sorbo sabía diferente, como si ya no estuviera en esa casa, sino en la terraza amplia y luminosa de mi futuro hogar. Cuando Patricia salió y me vio ahí, tranquila, me lanzó una mirada desconcertada. No entendía por qué estaba tan serena. Yo solo sonreí, porque sabía que la próxima vez que me sentara a tomar café, lo haría en un lugar donde nadie se atrevería a tratarme como si no valiera nada. El día amaneció diferente, como si el cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Me levanté con una emoción que hacía años no sentía, un cosquilleo en el estómago que me recordaba cuando era niña y algo maravilloso me esperaba. Me puse mi blusa de seda color marfil, la misma que usé en el bautizo de mi primer nieto, y una falda sencilla pero elegante. Mientras me peinaba frente al espejo, me detuve a mirarme. ¿Cuánto tiempo llevaba sin reconocerme? Aquella mujer con el cabello plateado y la piel marcada por los años aún tenía fuego en los ojos. Tomé el sobre con el contrato y el dinero final para el pago. Sentí su peso en mis manos, no como algo material, sino como la suma de todo lo que había soportado en silencio. Humillaciones, desprecios, noches de lágrimas. Era más que dinero, era mi libertad en papel. Salí de mi cuarto sin decir nada. Patricia apenas me miró desde la cocina, con esa expresión fría que ya me era tan familiar. No tenía idea de que mi vida estaba por cambiar para siempre. El taxi me esperaba en la puerta. Durante el trayecto, me quedé en silencio mirando por la ventana. Pasamos por calles grises, llenas de ruido y polvo, pero en mi mente solo estaba la imagen de la casa, las cortinas moviéndose con el viento, el piso de mármol reflejando la luz del sol, el jardín con olor a rosas. Me dije a mí misma, hoy comienza tu nueva vida, Estela. Hoy vuelves a ser dueña de ti misma. Cuando llegué a la inmobiliaria, el agente me esperaba con una sonrisa amplia. Señora Estela, todo está listo, me dijo con una voz que sonaba como música. Entramos en la oficina, decorada con muebles de madera clara y lámparas modernas. El aroma a café recién hecho llenaba el ambiente. Mientras me sentaba, sentí que el corazón me golpeaba el pecho. No de miedo, sino de emoción. Este momento lo había soñado tantas veces. Los documentos estaban listos sobre el escritorio, perfectamente alineados. Solo falta su firma, doña Estela, dijo el agente mientras me pasaba una pluma elegante, con detalles dorados. Miré cada hoja con cuidado, respirando hondo. Sabía que cada firma era un paso hacia una vida donde nadie más tendría poder sobre mí. Tomé la pluma con manos firmes y firmé. Hoja por hoja. Cada trazo se sintió como una victoria. Cuando terminé, el agente me miró con admiración. Felicidades, señora. Ya es dueña de su nueva casa. Y entonces, con un gesto solemne, me entregó las llaves. 2 llaves doradas, brillantes, que parecían pesar menos que una pluma pero que llevaban dentro todo el valor de mi historia. Las sostuve entre mis manos y sentí que las lágrimas me nublaban la vista. Señora Estela, su mansión está lista. Las escrituras están a su nombre, dijo el agente con una sonrisa que jamás olvidaré. Esas palabras fueron como un eco en mi corazón. Una frase tan simple, pero tan poderosa. Recordé de golpe todas las veces que Patricia me hizo sentir que no tenía nada. Si supiera lo equivocada que estaba. Salí de la inmobiliaria con las llaves en el bolso, pero en realidad las llevaba en el corazón. Caminé despacio por la calle, como si no quisiera que ese momento terminara. Miré al cielo y sentí que Mario estaba ahí, a mi lado, sonriendo con orgullo. Lo lograste, Estela, escuché en mi memoria. Cerré los ojos por un momento y sonreí. El taxi me llevó de regreso a la casa de Luis. Cada minuto del camino se me hizo eterno. Quería gritarle al mundo lo que acababa de lograr, pero decidí guardar silencio. Esa noticia no era para cualquiera. Era mía, solo mía. Ya llegaría el momento de que Patricia supiera, y entonces,
Su rostro valdría más que cualquier palabra. Al entrar a la casa, Patricia estaba en la sala. Me miró de arriba abajo con esa curiosidad disfrazada de desprecio. «¿Y ahora qué hiciste?», preguntó con tono sarcástico. «Fui a atender algo importante», respondí con calma. Ella frunció el ceño, pero no dijo nada más. Subí las escaleras, con las llaves en mi bolso y una sonrisa en el rostro. Esa tarde, me senté en mi cama a contemplar las llaves. Las pasaba entre mis dedos, como si fueran joyas. No eran de oro, pero para mí brillaban más que cualquier cosa. Era el símbolo de que no todo estaba perdido, de que mi vida todavía podía empezar otra vez, a los 75 años. Me sentí viva. Cerré los ojos y me imaginé entrando a mi nueva casa. Vi el vestíbulo iluminado, la sala decorada con flores frescas, el comedor listo para recibir a quien realmente me valore. Y me prometí algo: nunca más permitiría que nadie me dijera que no tengo nada. Porque ahora lo tenía todo: mi historia, mi dignidad y un hogar para mí. Esa noche cenamos juntos, pero mi mente estaba en otro lugar. Mientras Patricia hablaba de lo cara que estaba la luz, yo pensaba en la lámpara de cristal que colgaría en mi nuevo comedor. Mientras Luis permanecía callado, yo sentía dentro de mí una paz nueva. El cambio ya estaba hecho, y nadie podría quitármelo. Cuando todos se fueron a dormir, tomé las llaves una vez más y las sostuve con fuerza. «Esto es solo el principio», me dije en voz baja. Me dormí con una sonrisa, con la sensación de que, por primera vez en muchos años, la vida estaba de mi lado. Al día siguiente, todo parecía igual en la casa de Luis. Patricia revisaba su teléfono, los niños veían caricaturas y Luis se preparaba para el trabajo sin mirarme. Pero dentro de mí nada era igual. Cada vez que tocaba las llaves en mi bolso sentía una fuerza distinta, como si guardara un secreto capaz de cambiarlo todo. Durante el desayuno, Patricia lanzó una crítica más. «El pan está duro, Estela». Luis permaneció en silencio, como siempre. Lo miré intentando reconocer al hijo que prometió cuidarme, pero solo vi indiferencia. No sentí tristeza, solo una calma nueva. Mi mente estaba en el vestíbulo de mármol de mi casa. Decidí hablar. En el almuerzo, mientras Patricia se quejaba de las cuentas, dije con una sonrisa: «No se preocupen, pronto me mudaré». Ambos me miraron atónitos. «¿A dónde?», preguntó Patricia. «A mi propia casa», respondí con tranquilidad. «¿Con qué dinero?», me lanzó ella. «Con el que ustedes creían que no tenía». El silencio fue tan denso que parecía llenar el aire. Luis parpadeó, confundido. «Mamá, ¿de qué hablas?». «De que ya no necesito pedirles nada. Toda mi vida trabajé para esto», dije con firmeza. Patricia apretó los labios. «¿Por qué no nos lo dijiste antes? Hubiéramos arreglado la casa». Contuve una risa amarga. ¿Arreglar la casa? ¿Después de todo lo que di? No tenía por qué hacerlo. El respeto se gana, y aquí se perdió hace mucho. Esa tarde acaricié mis llaves en silencio, imaginando el momento de irme. No como venganza, sino como una forma de recuperar la paz. Luis entró a mi cuarto y me preguntó, casi en un susurro: «¿De verdad tienes otra casa?». «Sí, hijo. Y pronto me voy». Su silencio lo dijo todo. Patricia escuchó y dijo con desdén: «Pues vete cuando quieras, no te extrañaremos». Yo solo sonreí. Sabía que el día que cerrara esa puerta, su mundo se volvería más pesado sin mis manos ni mi tiempo. Esa noche escribí en mi libreta: «No soy una carga. Soy una mujer que merece respeto». Hoy lo confirmé. Me dormí viendo mi futuro, yo, tomando café en mi terraza, con el viento fresco y un silencio que no hiere. El día en que decidí empacar mis cosas amaneció soleado, como si el universo quisiera recordarme que la vida todavía guarda regalos para quienes se atreven a dar el primer paso. Me levanté antes que todos, preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina. No escuchaba nada más que el tic-tac del reloj y el murmullo de mis pensamientos. «Este es el inicio de tu nueva vida», me repetí, mientras mis manos se aferraban a las llaves de mi mansión. Abrí mi closet y comencé a separar lo esencial: mis blusas preferidas, algunas fotografías, los recuerdos de Mario. No necesitaba llevar muchas cosas, porque en mi nuevo hogar cada rincón estaría lleno de mi historia. Mientras doblaba una manta, me imaginé cubriéndome con ella en la terraza de mi casa, viendo el atardecer con una taza de té.
Esa imagen me llenó de calma, como si estuviera abrazando el futuro. Contraté un servicio de mudanza con camiones grandes y relucientes. No era solo una mudanza, era un acto de dignidad. Cuando vi el camión estacionado frente a la casa, Patricia salió al patio con una ceja levantada. «¿Qué es eso, Estela? ¿Qué estás haciendo?», preguntó con tono incrédulo. «Me voy», respondí con serenidad. Su cara se transformó en una mezcla de sorpresa y rabia. Luis bajó las escaleras en ese momento. «¿Mamá? ¿Qué significa esto?». Me miró como si estuviera viendo a una persona distinta. «Significa que es hora de que viva mi vida», le dije, sin perder la calma. No necesitaba gritar para ser escuchada. El simple hecho de ver mis cajas en el camión era mi respuesta. Mientras los hombres de la mudanza subían mis cosas, Patricia no dejaba de hablar. «¿Y a dónde crees que vas a ir? ¿Con qué dinero? ¿Quién te dio permiso?». Me reí suavemente, sin mirarla. «Con el dinero que ustedes pensaban que no tenía. Y no necesito permiso para ir donde me respeten». La furia en sus ojos era como fuego, pero por primera vez no me afectó. Tomé mis últimas cosas, una caja con las cartas de Mario, mis libros favoritos, un mantel bordado por mi madre. Cada objeto era un pedazo de mi vida, y me prometí que, en mi nuevo hogar, nada ni nadie volvería a tratar esos recuerdos como basura. Guardé todo con cuidado en el camión. Los niños me abrazaron al verme salir con mis cajas. «¿Te vas, abuela?», preguntó el mayor con ojos grandes. «Sí, mi amor. Pero siempre estaré para ustedes», le dije acariciando su cabello. Su inocencia me partió el corazón, pero también me dio fuerzas. Porque no era a ellos a quienes dejaba atrás, sino a los adultos que habían olvidado el valor del respeto. Antes de cerrar la puerta de mi cuarto, miré por última vez el espacio donde pasé tantas noches en silencio. No sentí nostalgia, solo alivio. «Gracias por las lecciones», pensé, y bajé las escaleras con la frente en alto, como una mujer que ha sobrevivido a todo y sigue de pie. Patricia me siguió hasta la puerta. «¿Qué vas a hacer cuando te des cuenta de que no puedes sola?». Me detuve, la miré fijamente y respondí: «He pasado toda mi vida pudiendo sola. Y esta vez, más que nunca, no necesito nada de ti». Fue como soltar un peso que llevaba años cargando. Luis se acercó con una expresión confusa. «Mamá, ¿de verdad tienes otro lugar?». Le sonreí con ternura, aunque por dentro una parte de mí quería llorar. «Sí, hijo. Y no te preocupes, estaré bien. Algún día entenderás por qué hago esto». Su silencio me dijo que, aunque no lo entendía, comenzaba a respetar mi decisión. Cuando subí al camión, sentí una mezcla de nervios y emoción. Miré la casa de Luis por última vez, la casa que ayudé a comprar, y pensé en lo irónico que era irme así. Pero no había dolor, no había rencor. Solo un deseo inmenso de empezar de cero, en un lugar donde mi voz tuviera valor. El trayecto hacia mi nueva casa fue como un sueño. Por la ventana, veía cómo la ciudad pasaba, cómo los edificios quedaban atrás, y mi corazón se llenaba de una paz que hacía años no conocía. Cada kilómetro me alejaba de la humillación y me acercaba a mi libertad. Cuando llegamos al condominio, los guardias me recibieron con una sonrisa. Bajé del camión y, al ver la fachada de mi mansión, sentí que las lágrimas me nublaban la vista. «Este es tu lugar, Estela», me dije. «Este es el hogar que siempre mereciste». Los hombres comenzaron a bajar las cajas, y yo entré con las llaves en la mano. Abrí la puerta despacio y el aroma a madera nueva me envolvió. Cada rincón brillaba, como si la casa supiera que había esperado demasiado tiempo para esto. Me quedé de pie en el vestíbulo, con los ojos cerrados, escuchando el silencio más hermoso que había oído en mi vida. La primera noche en mi nueva casa fue como un abrazo del destino. No había voces que me humillaran, ni miradas cargadas de desprecio. Solo estaba yo, en medio de un silencio que se sentía como música. Recorrí cada rincón de la casa con las luces encendidas, tocando las paredes, el mármol frío del vestíbulo, las barandas de las escaleras. Cada detalle me decía que había sobrevivido a todo para llegar hasta aquí. Dormí en un colchón improvisado porque los muebles aún no llegaban, pero no me importó. Me acosté mirando el techo alto, con sus vigas de madera pulida, y sonreí. Cerré los ojos imaginando a Mario junto a mí, diciéndome: «Lo lograste, Estela. Ahora sí, eres libre».
Sus palabras resonaban en mi mente como si estuvieran escritas en el aire. Cuando desperté al amanecer, la luz del sol se filtraba por los ventanales de mi habitación. No era como en la casa de Luis, donde apenas entraba un rayo tímido. Aquí, la luz entraba generosa, iluminando todo, como una promesa de vida nueva. Me envolví en una manta ligera, caminé descalza por el piso de madera y sentí algo que hacía años no sentía: paz. Fui hasta la cocina, que todavía olía a pintura fresca y madera nueva. Abrí una caja y encontré mi vieja cafetera. Mientras el café se preparaba, observé el espacio. Encimeras de granito oscuro, un pequeño florero con lirios que compré el día anterior, y el sonido de la cafetera burbujeando como si celebrara conmigo este nuevo comienzo. Llevé mi taza a la terraza. Las bugambilias del jardín estaban llenas de color, y el aire fresco de la mañana me acarició el rostro. Me senté en una silla de ratán y respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí una carga, sino una mujer viva, dueña de sus decisiones. Mientras bebía mi café, pensé en todo lo que pasé para llegar aquí. Las palabras de Patricia, las veces que Luis me ignoró, las noches en que me sentí invisible. Cada recuerdo dolía, pero al mismo tiempo me hacía valorar más este momento. Todo valió la pena, me dije. Este es mi nuevo amanecer. Decidí que la casa debía llenarse de vida. Abrí todas las ventanas, dejé que el viento corriera por los pasillos y acariciara las paredes. Encendí una radio pequeña que traje conmigo y dejé que la música llenara el espacio. Bailé sola en medio del salón, riendo como no lo hacía desde hace años. Por la tarde, comenzaron a llegar los muebles. Ver la mesa de mármol en el comedor, los sillones de lino claro y el gran espejo dorado colocarse en su lugar fue como ver materializado un sueño que Mario y yo alguna vez tuvimos. Toqué cada pieza con cariño, como quien acaricia algo sagrado. Cuando la casa estuvo lista, me senté en el comedor con una copa de vino. Encendí las lámparas de cristal y vi cómo la luz se reflejaba en cada rincón. Me sentí tan orgullosa de mí misma que las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud por haberme atrevido. Pensé en invitar algún día a las pocas amigas que me quedan. Mujeres que, como yo, dieron todo por su familia y ahora se sienten olvidadas. Quiero que vean que nunca es tarde para volver a empezar, que aún a los 75 años se puede construir un refugio lleno de dignidad. Al caer la noche, me senté de nuevo en la terraza. El jardín estaba iluminado con pequeñas luces que instalé durante la tarde. El sonido del agua de la fuente era como un canto suave. Cerré los ojos y agradecí en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. No hubo gritos, ni silencios incómodos. Solo el susurro del viento y mi corazón latiendo tranquilo. Ese día entendí que mi mayor victoria no fue comprar una casa, sino recuperar mi valor, mi voz, mi derecho a vivir sin miedo. Antes de dormir, recorrí la casa una última vez. Toqué las paredes, acaricié las cortinas, respiré hondo en cada habitación. Era mía. Y aunque Patricia y Luis no lo entendieran, ese era el lugar que tanto soñé. Esa noche dormí profundamente, con una sonrisa en los labios. Al despertar al día siguiente, supe que esta nueva etapa apenas comenzaba, y que no iba a permitir que nadie me robara la paz que tanto me costó ganar. Pasaron unos días desde mi mudanza y cada mañana me sentía más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que cargué por años. Ya no despertaba con el miedo de escuchar los comentarios de Patricia ni con la mirada indiferente de Luis. Aquí, en mi nueva casa, todo era distinto. El silencio no era hostil, sino cálido, y el sonido de la fuente en el jardín se había convertido en mi música favorita al amanecer. Una tarde, mientras tomaba café en la terraza, escuché el timbre. No esperaba visitas. Abrí la puerta y ahí estaba Luis, con los ojos cansados y un gesto que no veía en él desde que era niño. Llevaba la camisa arrugada y un silencio tan grande que no necesitaba palabras para saber que algo no estaba bien. Lo invité a pasar, pero antes de entrar se quedó mirando la fachada, el jardín, las flores. «Mamá, ¿de verdad todo esto es tuyo?», preguntó, con la voz quebrada. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de justificarme. «Sí, Luis, todo esto es mío. Y me lo gané sola». Sus ojos se humedecieron, y supe que por fin entendía que no necesitaba nada de él para estar de pie. Nos sentamos en la sala,
donde la luz del atardecer entraba por los ventanales y hacía brillar el piso de mármol. Luis acarició el respaldo del sofá como si estuviera viendo algo imposible. «No sabía que tenías tanto», mamá murmuró, con un tono entre sorpresa y culpa. «No tenía por qué decírtelo», le respondí suavemente, «porque el respeto no se compra con dinero, y hace tiempo que no me dabas el tuyo». Se quedó en silencio, con la mirada perdida. Sus manos temblaban. «Mamá, me siento tan mal. Permití que Patricia te tratara como una carga. Yo no te defendí». Su voz se quebró, y vi al niño que alguna vez prometió cuidarme. Sentí un nudo en la garganta, pero no por tristeza, sino por la claridad de saber que, al final, la vida siempre pone a cada uno en su lugar. «Luis, no quiero reproches. Solo quiero que entiendas algo. Las palabras hieren, pero el silencio puede matar el alma de una madre», le dije mientras le tomaba la mano. «No me fui para castigarte, me fui porque necesito vivir en paz». Vi cómo apretaba los labios, como si buscara algo que decir, pero no encontraba cómo. Caminamos hacia la terraza. El jardín estaba iluminado con luces cálidas y el aroma de las rosas llenaba el aire. Luis miró alrededor, con lágrimas contenidas. «Nunca imaginé que podrías estar en un lugar tan hermoso», me dijo. «¿Y por qué no, Luis?», pregunté con una sonrisa tranquila. «¿Acaso creías que tu madre no merecía nada mejor?». Se quedó callado, con el rostro lleno de vergüenza. «No, mamá, claro que no. Solo pensé que, no sé, me equivoqué tanto». Yo asentí. Todos nos equivocamos. Pero la dignidad de una madre no se toca, Luis. Y eso lo aprendí de la forma más dura. Nos sentamos en las sillas de ratán mientras el sol caía en el horizonte. «Mamá, ¿puedo venir a verte más seguido?», preguntó, con esa mirada que hace años no me daba. «Siempre tendrás las puertas abiertas, hijo. Pero quiero que entiendas algo, no volví aquí para ser tu soporte, sino para volver a ser yo misma». Se quedó mirando el jardín, en silencio. Por un momento, sentí que entendía mis palabras, como si algo dentro de él hubiera despertado al ver lo que había perdido por no valorar a tiempo. Y aunque no lo dije, en mi corazón lo perdoné un poco. Cuando se fue, me quedé de pie en la terraza, con la brisa acariciando mi rostro. Pensé en Patricia, en cómo estaría al enterarse de que yo vivía aquí, rodeada de paz, sin su sombra. No me hacía falta su aprobación. Me hacía falta solo esto, mi libertad. Esa noche, mientras cenaba sola, recordé todo lo que pasé para llegar hasta este momento. Cada lágrima, cada humillación, cada silencio me había traído aquí. Y sonreí, porque entendí que, aunque Luis quisiera enmendar su error, mi vida ya no dependía de él. Antes de dormir, miré mi casa una vez más. Sus paredes, sus luces, su jardín. Todo me recordaba que nunca es tarde para empezar de nuevo. Cerré los ojos con una calma que no conocía desde hace décadas. Cada amanecer en mi nueva casa se siente como un regalo. Me despierto con el sol entrando por los ventanales, acariciando mi rostro, y escucho el sonido de los pájaros en el jardín. No hay gritos, no hay críticas, solo un silencio que me abraza. A veces camino por el vestíbulo y paso la mano sobre el mármol, recordando lo mucho que luché para estar aquí. Esta casa no es solo paredes y techo, es mi declaración de que valgo, de que nunca fui una carga, como Patricia quiso hacerme creer. Me gusta desayunar en la terraza, rodeada del aroma de las bugambilias y del canto de los colibríes que vuelan entre las flores. Cada sorbo de café sabe distinto ahora, como si el sabor de la libertad se mezclara con cada trago. Mientras veo el jardín, pienso en Mario. Siento que él está aquí, en cada rincón, sonriéndome con orgullo. «Lo lograste, Estela», escucho en mi mente. «Todo esto es por ti, por lo que siempre mereciste». Unos días después de que Luis vino a verme, recibí un mensaje suyo. «Mamá, te extraño», decía. No supe qué responder al instante. Me quedé mirando la pantalla, pensando en todo lo que pasamos. Lo llamé más tarde, con calma. «Luis, siempre tendrás mi amor, pero ahora aprendí que amarme a mí misma también es importante». Él se quedó en silencio, y su respiración me dijo más que cualquier palabra. Patricia no ha tenido el valor de aparecer. Su silencio es casi un reconocimiento de que se equivocó. A veces me pregunto si entiende que su desprecio me empujó a ser más fuerte. No la odio, pero tampoco le debo nada.
Agradezco, en un extraño modo, que sus palabras fueran la chispa que encendió mi valentía. Esta casa, con su jardín impecable y sus luces cálidas, es más que un lugar para vivir. Es un símbolo. Cada lámpara de cristal me recuerda que la vida puede brillar incluso cuando otros intentan apagar tu luz. Cada espacio amplio me dice que ya no estoy encerrada en una esquina esperando respeto. Me lo di yo misma. Por las noches, me gusta sentarme en el sillón de la sala, con una manta sobre las piernas, y mirar por los ventanales como las luces del condominio titilan como estrellas. Pienso en todas las mujeres como yo, que dieron todo por su familia, y a cambio, recibieron olvido o desprecio. Ojalá pudieran ver lo que yo veo ahora, que nunca es tarde para recuperar nuestra voz. Luis me ha prometido visitar más seguido, esta vez sin Patricia. Tal vez la vida le está enseñando lo que yo aprendí a la fuerza, que el respeto no se exige, se gana, y que la gratitud hacia una madre nunca debe darse por sentada. Cuando nos vemos, lo abrazo, pero no como antes. Ahora lo abrazo sabiendo que no necesito su aprobación para sentirme valiosa. Un día, mientras regaba las rosas del jardín, pensé en algo que me marcó: las raíces. Las raíces de una planta no se ven, pero son las que sostienen toda su belleza. Así somos las madres. Podemos ser invisibles, pero somos las que mantenemos en pie a nuestras familias. A veces, esas familias nos olvidan, pero las raíces, tarde o temprano, siempre demuestran su fuerza. He aprendido que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la paz que sientes cuando te sabes digna. Yo la busqué durante años en la mirada de otros, cuando en realidad siempre estuvo dentro de mí. Esta mansión no es lo más valioso que tengo. Lo más valioso es el respeto que me volví a dar. Por las noches, enciendo unas velas en la terraza y me siento con una copa de vino a mirar las estrellas. A veces me pregunto si otras personas de mi edad sienten este vacío cuando la familia no las valora. Si pudiera darles un consejo, sería este: no esperen a que alguien les dé el lugar que merecen. Construyanlo ustedes mismas. Hoy, más que nunca, me siento agradecida. Agradecida por las lágrimas que me hicieron más fuerte, por los silencios que me enseñaron a escucharme a mí misma, por las humillaciones que se convirtieron en la base de mi nuevo hogar. Porque si no hubiera pasado por todo eso, quizá nunca me habría atrevido a ser libre. A veces cierro los ojos y me veo como esa mujer que llegó aquí con las manos vacías pero el corazón lleno de fe. Ahora, cada esquina de mi casa brilla con la certeza de que no hay edad para empezar de nuevo. Si algo me enseñó esta experiencia es que el respeto no se suplica, se construye con valentía. ¿Tendrías el valor de levantarte, aunque te hayan querido hacer creer que no vales nada, y volver a mirar el mundo con los ojos llenos de esperanza? Y si hoy tú, que me escuchas, te sientes ignorada, humillada o desplazada por aquellos a quienes entregaste lo mejor de tu vida, por favor, no dejes que eso defina tu historia. Tú no eres una sobra. No eres un error. Eres raíz. Eres memoria viva, eres el corazón que sostuvo a otros cuando ni tú misma sabías de dónde sacabas fuerzas. Aunque nadie te lo haya dicho últimamente, lo que diste importa. Tu esfuerzo fue un regalo que nunca podrá borrarse. Tal vez el mundo parezca girar sin verte, pero aquí, en este momento, yo te veo. Y quiero que sepas algo: aún hay belleza esperándote. No todo lo valioso quedó atrás. Todavía hay amaneceres suaves, todavía hay abrazos verdaderos, todavía hay sonrisas que pueden calentar tu alma. Si alguien te hizo sentir menos, recuerda que la mesa más noble es la que tú misma puedes preparar, con tu cabeza en alto. Y cuando aprendas a sentarte en esa mesa, tranquila, orgullosa de tu historia, hasta quienes te rechazaron volverán a pedir un lugar, y entonces serás tú quien decida si vale la pena abrir la puerta. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y déjame un comentario. Cuéntame, ¿qué le dirías hoy a alguien que no te supo valorar? ¿Te impresionó esta historia? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una abuela escuchó de su propia nieta la frase más dolorosa: aquí no entras más. Ella no discutió, no suplicó, pero lo que sucedió después, frente al gerente de un lujoso hotel, dejó a todos con la boca abierta. Te dejaré este video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi neta me dijo, aquí no entras más. Y me reí cuando el gerente anunció su habitación presidencial. Porque el final es algo que te hará aplaudir. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó.
porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.